Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estaremos con la escritora Laura Boronat, laureada cuentista, en redes. Nació en Denia y vive en Valencia, España, donde estudió Bellas Artes y se dedica al diseño gráfico. En cuanto aprendió a leer, su abuela María le contagió su pasión por la lectura. Le regaló infinidad de ediciones ilustradas de cuentos de los hermanos Grimm, que tuvieron la culpa de que se convirtiera en toda una cuentista. Disfruta experimentando con la ficción histórica, la contemporánea, la novela juvenil y la fantasía, aunque siempre con una alta dosis de romance. Sus tramas y personajes se definen por apostar por la diversidad y dar visibilidad al colectivo Leví, aderezado con una pizca humor. En 2018, se enamoró de Wattpad, un paraíso naranja donde aprende, comparte y coquetea con el romance, la fantasía, la ficción histórica, la ciencia ficción, los vampiros, y hasta se atreve con el humor. La loca de los géneros le llaman algunos sabios. Su premisa más importante es disfrutar con todo lo que hace, porque está convencida de que ese placer se contagia. Muchas de sus obras tienen su traducción en lengua valenciana, su lengua materna. Es su granito de arena por este maravilloso idioma. La cultura siempre suma, jamás resta. En diciembre de 2021 resulta ganadora de un premio Watty en la categoría de ficción histórica, en la plataforma Wattpad con su novela El príncipe bengalí. En enero de 2022 publica su primera novela, La X de Alejandro, con el sello Selecta de Penguin Random House. Una comedia romántica LGBT. En abril de 2022 es invitada al programa Stars por parte de la plataforma de escritura canadiense Wattpad. En noviembre de 2022 resulta de nuevo ganadora de un premio Watty en la categoría Espíritus Libres, con su novela, Alien y Fantasma. En abril de 2025 publica su novela El príncipe bengalí, con la editorial Munix del grupo editorial Sargantana. Participa en el proyecto de audiolibros para convertir Wattpad en un lugar accesible. A daros una de las noticias que más ilusión me hace desde hace años, que tengo ganas de darosla. Pues por fin tengo aquí ya mi novela en papel, El príncipe bengalí. Me la han mandado en esta cajita que ya he abierto. Lo siento, pero yo es que no me podía esperar, soy muy torpe, seguro que al abrirla aquí en directo yo me cargo algo, así que la tengo abierta, pero vamos, sin trampa ni cartón, que aquí dentro están mis ejemplares. Y es que ha quedado preciosa. Mirad qué divinidad, qué ilustración más bonita. Han quedado los colores súper chulos. Sabéis que los colores a veces varían de pantalla a impresión y están preciosos, súper vibrantes, súper alegres, como a mí me gustan. Y bueno, la ilustración de Sira ha quedado divina, la maquetación por parte de Munix, el diseño de cubierta. Es que estoy encantada. Luego cada capitulito tiene también una ornamentación que le da así un montón de rollo que te sumerge mucho más en la historia, con estos arquitos así hindús. Y bueno, nada, pues eso, que estoy emocionadísima, que nos iremos viendo con más noticias, pronto vendrán presentaciones, etcétera, y no me creo que esté viviendo este sueño, la verdad. Muchísimas gracias por todo vuestro cariño, vuestro apoyo, como siempre. Sin la gente que hay ahí detrás, leyéndome y viéndome yo, pues no podría estar viviendo nada de esto, así que gracias. Ahora y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. Laura Boronat, @Laura cuentista, nació en Denia en 1978 y vive en Valencia desde que se mudó a los 18 años a estudiar Bellas Artes. Es diseñadora gráfica de formación. Escribe ficción histórica, contemporánea y fantasía, pero siempre con una alta dosis de romance, tanto hetero como LGTB, aderezado con una pizca de humor. Cuando una historia le conquista el alma, necesita darle forma y enseñársela al mundo. Más allá de los libros, la música y el cine, sus pasiones son el mar Mediterráneo, los animales y la pizza.
No es muy original, pero, como dice ella, si gusta tanto será por algo. Hola Laura, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Laura Boronat? Hola, buenas. Pues aquí estoy encantada de que hayáis contado conmigo y encantada de estar aquí en Tardes Literarias. ¿Y quién es Laura Boronat? Pues Laura Boronat es una persona nacida en 1978 en la ciudad alicantina de Denia y que vivo aquí en Valencia desde hace pues más de 20 años, donde me vine aquí a estudiar Bellas Artes, me licencié en Bellas Artes y me dedico al diseño gráfico. Y nada, donde tengo mi familia y a caballo siempre estoy de las dos ciudades, de Denia y de Valencia. Y nada más, eso soy yo. Soy una persona que se dedica al mundo creativo porque la verdad es que creo que el arte me gusta en todas sus facetas y entre ellas pues de repente apareció una afición que me comió desde las entrañas a la literatura y en ese punto estamos, intentando aprender y crecer cada vez un poquito más. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Pues la verdad es que ahora mismo la vida no me da tregua como para disfrutar demasiado de ningún hobby muy espectacular, pero bueno, la verdad es que siempre que puedo hago un poquito de deporte, light, me gusta andar, me gustaría retomar mi actividad de pilates, que me sentaba fenomenal, pero la verdad es que con la crianza de mis dos peques y con el trabajo, etcétera, pues la verdad es que queda muy poco tiempo libre, por desgracia, pero bueno, no pasa nada. Le encontraremos algún hueco y siempre digo que me encantaría entrar en un grupo de teatro. Eso sería una de mis pasiones frustradas, porque es algo que me encanta, pero a lo que no, desgraciadamente ahora mismo, no me cabe ni un alfiler de tiempo dentro de mi día a día. ¿Tienes alguna manía de escritora? ¿Algún ritual? A ver, manías de escritora o rituales. Pues la verdad es que yo creo que está un tanto sobrevalorado. A ver, si te puedes permitir el lujo de aislarte y tener un tiempo precioso y un espacio para ti, pues fantástico. Pero en mi caso tengo que decir que yo soy una escritora de batalla y que he escrito intentando buscar soledad dentro de una casa donde hay peques, que es algo bastante complicado. Y digamos que el único ritual o las únicas exigencias que yo tengo a la hora de escribir es poder ponerme unos auriculares para aislarme un poquito del ruido y con música. Eso sí, yo siempre escribo con música, intento hacerme una playlist que me lleve un poco a las emociones que tengo que escribir y es una manera pues de desconectar de lo de fuera y concentrarte en lo que tienes entre manos. Pero nada más, un poquito de agua cerca o alguna cosita. A veces si es invierno siempre he dicho que tener un poquito de chocolate o una tacita de algo caliente, digamos que es algo como que te ayuda, creo que más como un ritual, sino que te ayuda a relacionar en el cerebro la actividad de escribir con algo placentero. No estar en un sitio muy solo al que solo quieras que huir para levantarte a beber o levantarte a lo que sea. Es como hacerte cómodo tu sitio. Pero vamos, que no tengo un espacio concreto, es en mitad de mi mesa del comedor o donde pueda o donde buenamente me dejen y aislándome con un poquito de música. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritora? Pues el momento en el que empecé a escribir, la verdad es que es un tanto curioso. Yo de pequeña siempre he sido, pues es una mente bastante imaginativa y tal, pero siempre he descargado mis ansias de creatividad, por llamarlo así, más en el dibujo, en el diseño, que es incluso mi oficio. Pero escribir, más allá de haber escrito algún cuentecito, alguna cosa así en plan infantil, empecé a escribir allá por el 2017 o así, cuando mis nenes tenían como un añito o incluso menos. Y es que en ese momento sentí como que mi cuerpo necesitaba evadirse totalmente de la realidad y tengo gemelos, no sé si lo he dicho, son mellizos y la verdad es que aquello fue un antes y un después en mi paz mental y creo que mi interior necesitaba, no sé,
como evadirse, crear algo y que fuera como un espacio dentro de mi mente solo para mí. Y se me puso entre ceja y ceja que tenía que escribir una historia y empecé a formarme, pero totalmente de manera autodidacta, aunque creo firmemente que hoy en día, con un poco de criterio y teniendo internet, uno se puede documentar de una barbaridad de cosas. Y eso, intenté formarme un poquito escuchando, pues eso, a gente que yo encontraba bastante válida y, y nada, y a partir de ahí es que empecé yo a escribir. No antes, no soñaba desde pequeña con esto, que va para nada. La verdad es que nunca había pensado que yo podría llegar a ser escritora, pero ha sido como una pasión que me ha salido de adulta. Y bienvenida sea, la verdad es que estoy muy contenta. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Pues la verdad es que en cierta manera la literatura sí que ha cambiado mi vida, porque nunca me imaginé poder llegar a ser capaz de escribir novelas, ¿no? Porque es un trabajo muy largo y muy duro y que requiere de mucha constancia y era todo un reto, como comentaba antes, por mi situación personal de ser madre de 2 nenes pequeños y que cuesta mucho pues encontrar el momento de concentrarte, etcétera. Pero creo que no sé, igual de las adversidades uno se crece y encontré como, pues eso, una vía de escape y un placer muy grande creando y estoy encantada. Sí me ha cambiado la vida porque además en cuanto presenté mis historias a las editoriales y tal, he tenido una respuesta que yo jamás imaginaba, una respuesta positiva, pues de alguien que no se ha dedicado a esto nunca y que ya ves que mi formación pues es la que es, ¿no? Entonces, muy feliz. O sea, es como una gratificación muy plena y que te empuja pues a seguir intentando, como decía antes también, intentando siempre aprender y seguir creciendo, porque uno nunca lo sabe todo, ni mucho menos en una actividad en la que acaba de empezar. Y creo que motiva un montón que te den crédito, pero también a su vez te hace sentir en deuda con los lectores y te hace querer seguir siendo un poquito mejor cada vez. ¿Qué es más complicado tratar, los personajes reales o los ficticios? Me hace mucha gracia esta pregunta de si es más complicado tratar a los personajes reales o a los ficticios. Pues yo creo que hay un poquito de todo. Los personajes reales son complicados en tanto que son personas ajenas a ti y que no puedes controlar para nada ni sus acciones ni sus respuestas. En los ficticios sí puedes controlarlo, pero siempre estás como buscando el equilibrio para que no sean demasiado fruto de tu mente, sino que adquieran como una cierta personalidad propia. Entonces, a veces también es cierto que se te revelan y tú misma eres consciente de que ese monstruo, entre comillas, que has creado, pues si quieres dotarle de un carácter y de una autonomía y de, pues eso, de una personalidad propia, pues a veces las decisiones propias no son las que tú tomarías, sino las que toma el personaje y eso puede hacer que haya ahí un poquito de problemas con algunas tramas. Pero vamos, hay personas reales muy complicadas y hay personajes ficticios también muy complicados. Pero ¿qué es más complicado? Pues todo tiene su complicación. Las personas en general somos complicadas. Háblanos de tu primera novela, La 10ª de Alejandro, con el sello Selecta de Penguin Random House. Una comedia romántica LGTB, es una novela un poco especial por su temática. Ay, pues mi novela, La X de Alejandro, la verdad es que es una novela a la que siempre le tendré un cariño tremendo, porque no hace mucho que saqué la edición en papel, porque la novela la escribí formando parte de un reto al que me apunté en la plataforma Wattpad. No sé si la conocéis, es una plataforma que es para compartir textos de manera libre y la gente pues tanto escribe como lee y te pueden comentar, interactuar con tu texto y tal. Pues bueno, hay gente también que se dedica a hacer concursos y eso. Y yo, la verdad es que en el proceso de formación fui parte muy activa de esta plataforma porque a mí me dio muchísimo. Me ayudó a crecer y a comprender cómo la gente te lee y eso, y me pareció una herramienta fantástica. Y aparte que dentro de la comunidad he encontrado a gente maravillosa con la que tengo una amistad muy bonita a día de hoy. Y bueno, como decía, la historia la escribí formando parte de un reto
de dentro de esta plataforma y luego la recombiné toda, la amalgamé, ¿no? Y la cosí bien y la formé, pues es una novela ya per se y la presenté a la editorial Selecta de Penguin Random House y me la publicaron. Esta editorial es pequeñita, solamente publica en digital y siempre me quedé con la espina de imprimirla en papel, ¿no? De que saliera a la venta en papel. Resulta que recientemente vi la ocasión de hacerlo y vamos, modificamos unas cláusulas en el contrato y la he editado yo misma en papel. Entonces ahora mismo está a la venta de las dos maneras. Con la editorial lo importante es que la edición impresa tiene un texto corregido de manera profesional por la correctora de la editorial, cosa que me parece imprescindible para cualquier historia, que tenga una buena corrección. Entonces es una novela que está muy pulida a ese efecto, pero por otro lado, cada vez que la veo, pues yo igual ahora mismo le cambiaría cosas, pero luego pienso que no debo cambiar nada, que esa historia fue así, es testigo de un momento y debe quedar así. ¿Y de qué va? Pues es una historia de amor entre dos chicos, es una comedia romántica, es como una película de las que podrías ver perfectamente de sobremesa y disfrutarla, gozarla, ser feliz mientras la ves y acabar con una sonrisa. Ese yo creo que sería el resumen. Y si lo haces además en una tarde de verano y cerca de la playa, ya puede ser, vamos, el cóctel perfecto, porque la historia va de eso, de amores adolescentes, de verano, de playas, y luego va de un salto de tiempo 10 años después en la que hay pues reencuentros, crisis existenciales y tiene momentos más dramáticos, momentos más cómicos y eso, pero creo que al final es una obra para disfrutar, fresca, ligera, fácil de leer y para pasar un rato pues feliz y ya está, porque yo siempre pienso que si tú haces las cosas siendo feliz, esa felicidad pues logras transmitirla o cuanto menos esa es mi meta, transmitir esa felicidad a través de las palabras. ¿Cuál es la parte que más disfrutas del proceso de crear una nueva historia? ¿Y la que menos? Pues mira, la parte que más disfruto de crear una historia nueva, yo creo que es esa propia sensación, ese gusanillo que te entra en la tripa cuando has descubierto que una trama funciona, que te gusta y empiezas a hilvanarla, a hacer una escaleta que tiene sentido y todo va cuadrando, todo tiene una emoción, tienes algunas escenas claves en la cabeza. Eso de ir montándola y que cada puzzle se conecte y que tenga sentido me parece fantástico. Hacer una portada, aunque sea ficticia y tal, me encanta también un poco, que entiendo que por mi trabajo me gusta hacerlo y es como que mientras la creo también voy pensando en la propia historia. Y quizá lo que menos me gustaría es que yo soy muy perfeccionista y me gusta ser muy rigurosa con lo que creo, entonces hay momentos en los que debes documentarte para no meter la pata con escenarios o con, en fin, con cosas que comentes, etcétera. Y luego, aparte, para ser veraz en la creación de personajes, etcétera, pues llevo unos documentos a la vez abiertos que los tengo como muy bien esquematizados con detalles de cada personaje, de cada sitio, con edades, con rasgos físicos, etcétera. Entonces hay que ser como muy metódico y muy correcto y la verdad es que mientras escribo, cada vez que invento un rasgo, porque yo no creo los personajes antes y les hago una ficha cerrada de personaje y ya luego me pongo a escribir. Sí, tú abres una ficha y tienes 2 o 3 puntos clave, pero creo que las otras cosas van surgiendo a la vez que tú vas creando el personaje. Como comentábamos antes, hay personajes rebeldes. Entonces, esas rebeldías y esas cosas que aparecen, me gusta dejarlas como fichadas dentro de su ficha, valga la redundancia, para ser veraz y para cuando tenga una duda en algún momento, pues si he dicho que, yo qué sé, que acostumbra a reírse de manera nasal, pues que siempre se ría de manera nasal o cuanto menos que yo recuerde que ese detalle lo puse, no de repente ponga algo que no tenga nada que ver. Por ejemplo, es un ejemplo muy tonto, pero algo así. Entonces creo que lo que más me gusta es fluir creando y la otra es el atarme a mí misma para que las cosas cuadren y que las cosas estén bien ordenaditas. ¿De dónde viene esa afición de crear audiolibros? Pues la afición a crear audiolibros vino en plena pandemia, la verdad, porque había una compañera en Wattpad, Daniela,
Criado Navarro, que es una escritora fantástica, y ella tenía o tiene un montón de audiolibros hechos de sus propias novelas. Y luego aparte también ha narrado parte de una de mis novelas, del Príncipe Bengalí, lo que ahora es el prólogo, pues ella lo grabó también en audiolibro. Y los publicaba los tiene publicados en YouTube y a su vez los unía a las historias de Wattpad. Y la verdad es que me parece un acto fantástico porque creo que hay mucha gente con problemas de visión y es algo muchísimo más frecuente de lo que nos imaginamos, porque ya la presbicia, por ejemplo, es un problema de visión que nos ataca a la mayoría cuando sobrepasamos los 40 años de edad. Y el audiolibro, una buena audiolectura, puede facilitarte que tengas acceso a muchas historias a personas que no lo tendrían. O incluso los que de momento vemos bien, pues mientras estás haciendo otras actividades, una buena audiolectura también te puede estar amenizando ciertas actividades. Y eso, y en pandemia, como había tanto tiempo libre y tenía micros a mi alcance, pues me puse a grabar los audios de algunas de mis historias y a montarlos y tal. Y pues bueno, dentro de esta actividad literaria, pues me pareció una vertiente más con la que pues me lo pasé. Yo creo que con esto que comentaba antes, que el teatro es mi asignatura pendiente, pues igual era una manera de resarcirme. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? Bueno, yo creo que a esta pregunta ya he contestado un poquito antes, pero mi lugar preferido para escribir simplemente es un lugar en el que pueda tener una mesa con un poquito de espacio, mi ordenador portátil, un sitio en el que pueda estar tranquila, medio silenciosa o cuanto menos que se me permita ponerme los auriculares y desaparecer un poquito del mundo. Pero no puedo tener ni el privilegio de tener un lugar exclusivo para mí ni perfecto para mí. Yo me adapto. Yo soy una escritora de batalla. Háblanos ahora un poco de tu última y reciente publicación, El Príncipe Bengalí. Pues mi novela El Príncipe Bengalí efectivamente es mi segunda novela. Es una novela que ahora mismo encontráis publicada por la editorial Munix y bueno, está a la venta en todas las papelerías y yo no puedo ser más feliz. Es una novela que también surgió de un reto de Wattpad y el relato era un relato de 3.000 palabras y tenía que ser un romance histórico. Había varias frases para elegir y que fueran como la esencia del relato y yo escogí una, que ahora mismo no la recuerdo, pero era una frase sacada del cuento de la criada, de la novela El cuento de la criada. Y una frase que pedía que la novela versara o que el texto en aquel momento, el relato, versara sobre una mujer fuerte, ¿no? Una mujer con ansias de independencia y dar su golpe sobre la mesa. Y nada, como tenía que ser una época histórica, yo empecé a pensar y muchas veces las novelas vienen a mí como imágenes cinematográficas y me imaginé una fuente con nenúfares, con unos personajes exóticos, con un chico hindú, moreno, piel tostada, una chica muy británica, muy blanca, muy rubia, jovencitos, enamorados, diferentes etnias, diferentes clases sociales, amor imposible, vamos, estaba ya todo servido. Me empecé a documentar sobre la época victoriana y sobre pues la vida que había en Londres, la vida que había en la India en aquellos momentos y claro, es que eso ya por sí te brinda el descubrir ciertos momentos históricos y tal que como que la novela salía sola prácticamente. Entonces, el relato empezó como un texto cortito de 3.000 palabras que tenía un final abierto y acabó desde ese punto de partida al que no me quería enfrentar porque implicaba cruzarse la India en ferrocarril en 1867 y a mí aquello me daba vértigo en cuanto a la documentación. Pero bueno, salí de ello airosa y bueno, prueba de ello es que ahora mismo está publicada y vamos, yo no puedo ser más feliz. Y la novela, pues la novela yo siempre la defino como si cogieras una coctelera y mezclaras, por ejemplo, a los Bridgerton, que actualmente están tan de moda, ¿no? Con esos romances, esa época histórica, pero tratados con ese aire un poquito más moderno y un poquito gamberro.
Lo mezclaría con algo de Jane Austen, como por ejemplo Persuasión, en cuanto a esos amores imposibles a fuego lento, esos romances costosos, que prometen que van a llegar. Y luego La vuelta al mundo de Willy Fogg, porque es una novela en la que siempre estás de viaje, de aventura, tiene un toque fresco y yo creo que y amena, ¿no? Entonces creo que si mezclas esas tres obras dentro de una coctelera saldría El príncipe bengalí. Es una novela catalogada como novela juvenil y creo que eso es, pero está pensada para todos los públicos y es una novela pues fácil de leer, con varias historias de amor que son arrolladoras, personajes que tienen vida propia prácticamente, como personaje Aimé, que es un secundario que me encanta, que da muchísimo juego, y además al que conocemos dentro de Casa de una hijra, que es una mujer del representante del tercer sexo de la India, no sería realmente mujer, sería una hijra como tal, y eso que pues en la novela se presentan varios acontecimientos históricos como la Exposición Universal de París de 1867, un primer viaje a través del Canal de Suez. En fin, hay ciertos detalles históricos dentro que sirven como escenarios, como para engrandecer situaciones. Yo creo que los personajes viven allí dentro y esos momentos históricos sirven para darles como más peso a toda esa historia. Pero nada para leccionar históricamente ni nada, sino simplemente para pasar un buen rato. Y como decía antes, una historia más para ser feliz, para aprender un poquito de curiosidades y para vivir pues esos amores imposibles en esas tierras exóticas. Algunos creen que la vida de los escritores se refleja en sus obras. ¿Qué parte de ti se ha quedado en tus novelas? Pues la parte de mí que hay en mis novelas, yo creo que es muchas veces la manera en la que se desarrollan las emociones o los sentimientos. Yo creo que es eso, porque inevitablemente cuando uno escribe y cuando uno vuelca todas esas emociones dentro del papel, no puede dejar de volcar sus propias emociones o vivencias. Pero bueno, sí que es verdad que todos mis personajes, no hay ninguno que pueda tener ningún pequeño atisbo de autobiografía para nada. Además, a mí me encanta imaginar, me encanta la fantasía. Curiosamente, soy muy lectora de fantasía y tengo otra novela escrita que sí que tiene unos toques fantásticos, pero estas otras dos novelas que tengo ya publicadas no son de fantasía para nada. Pero vamos, en ese punto que yo creo que comparto la manera o la sensibilidad que intento transmitir, la manera en la que los personajes fluyen dentro de sus emociones y tal, serían como parte de mi corazoncito, pero nada más que eso. ¿Te interesa entretener a un público en general o tienes otros objetivos? La verdad es que cuando yo escribo no pienso en el público que lo va a leer. Inevitablemente yo creo que la gente dice que escribe para sí mismo. Yo tampoco creo que eso sea cierto. Tú escribes para ti porque te gusta escribir, pero siempre escribes pensando que alguien lo va a leer. Otra cosa es que tú escribas un producto. Yo soy incapaz, con el tipo de vida que tengo, de escribir pensando en un producto. Yo escribo una historia que me gusta, que me enamora y que me entretiene y que me apasiona, porque le voy a tener que dedicar muchas horas que me cuesta mucho rascarle a mis días. Entonces necesito que la historia sea una historia que me plazca escribirla. Entonces no puedo pensar en un público concreto. Yo pienso que escribo, creo que como mucha gente dice, ¿no? Algo que a mí misma me gustaría leer, algo de lo que me sienta orgullosa, y ese público, pues ya veremos cuál es, pero no es un público concreto. Yo no escribo nada dirigido a un público en concreto. ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? Pues a ver, la relación autor-lector debería ser utópicamente más accesible, más estrecha. Quiero decir que una vez has probado publicar en una plataforma, como comentaba antes, como Wattpad, cuando publicas de otra manera, con tradicional, ¿no? Que no percibes
los comentarios de tu público de manera tan directa, lo echas muchísimo de menos. Entonces, a mí me encanta una relación de tú a tú con el lector. Me parece súper enriquecedora, siempre dentro del respeto, pero yo la verdad es que no he tenido ningún problema en ese aspecto. Cada vez que me han comentado cosas me ha servido para crecer, para darme cuenta que a lo mejor estaba metiendo la pata en algo. Entonces creo que es súper enriquecedor escuchar el comentario de los lectores y a mí me encanta tener una actitud súper cercana y súper abierta, porque al final son cosas, lo que tú escribes, cositas que salen de tu mente y que tú intentas cocinar y poner en la mesa de la manera que tú mejor crees que estás haciendo. Pero a lo mejor simplemente con un vistazo de alguien ajeno te dice que ahí le has puesto un poquito de demasiado de sal o que se te ha quedado un poquito soso. Entonces a mí la relación con el lector me gustaría que fuese lo más estrecha posible y siempre pues eso con una actitud autocrítica y con mucho respeto por parte de todo el mundo. Creo que se forma ahí un compendio súper enriquecedor. Pero bueno, con la publicación tradicional es muy difícil tener una relación directa con el lector. Aún así, cada vez que lees una reseña y tal, que sería un poco esa misma relación, pero como más lejana, pues es apasionante ver cómo perciben las personas tus historias. Es una de las mejores experiencias que tiene escribir. ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? A ver, qué pregunta más difícil. El equilibrio entre realidad y ficción. Yo creo que está en el trabajo de creación de los personajes, en darles una voz correcta, en ambientar las historias muy bien en sitios pues como los personajes, sitios que te creas, sitios que tengan peso. Entonces creo que un poco ese sería el truco, ¿no? El equilibrar una ficción, pero hacerla tan bien como para que parezca una absoluta realidad. Entonces creo que esa sería la relación más correcta. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Pues la pregunta de los escritores de referencia es algo que yo misma me pregunto, porque es que a mí me gusta leer de tantos géneros distintos que no sabría decir exactamente a quién, no sé, o quién me inspira más. Yo creo que soy un poco una mezcla de todos y que creo que depende de lo que escribas, aunque tu voz esté presente, te adaptas un poco también a la historia que estés contando, porque, por ejemplo, no es lo mismo El Príncipe Bengalí, una historia de 1800, que, por ejemplo, con La X de Alejandro, que es una historia de la actualidad. La voz narrativa no puede ser la misma, es imposible que sea la misma, es que la propia historia te lo pide. Entonces, en ese sentido, si tú estás escribiendo una cosa más, un romance más actual, pues igual te parecerás más a escritores, ¿no?, que te gusten de novela romántica contemporánea. Si te vas, como decía, a algo histórico, pues a lo mejor tu manera de escribir va a parar más a esos escritores clásicos o a personas de la actualidad que escriben con ese toque clásico. Entonces, no sé, la verdad es que, como decía antes, yo soy un bicho muy raro. Yo me encanta la novela fantástica. Mi guilty pleasure, ¿no?, como se dice, es la saga de Crepúsculo, a riesgo de que haya gente que me quiera matar ahora mismo. Pero bueno, a mí el romance me gusta la fantasía, me gusta el romantasy, pero sí que es cierto que hoy en día, para mi gusto, hay, en fin, si está bien llevado, pero yo creo que hay veces que no es necesaria tanta erótica para contar historias, pero bueno, no tengo nada en contra, es un gusto personal. Pues leo de todo. Leo autores nacionales, leo autores extranjeros, leo thriller. Casi lo que menos leo es thriller y desde luego lo que nunca leo es terror, porque yo soy súper poregueta, como se dice aquí, y no, es un género con el que no me gusta nada, al que no me gusta entrar. Pero quitando de eso, he leído de todo, a Patrick Rothfuss, a Ruiz Zafón, pues Señor de los Anillos, a Elizabeth Benavent, a Marianne Keyes, me encanta Marianne Keyes, Alice Kellen, en fin,
es que es de lo más variopinto lo que leo. Además es que me encanta variar la lectura. Entonces, pues eso, creo que he bebido de muchas fuentes diferentes. Recomiéndanos uno de tus trabajos y el motivo por el que tendríamos que leerlo. A ver, yo creo que dependiendo de los gustos personales, recomendaría cualquiera de mis 2 novelas. Creo que es evidente, es como tener a 2 niños y recomendar a los 2. Pero bueno, siendo un poquito más sensatos, creo que recomendaría leer más El Príncipe Bengalí, porque como mi segundo trabajo, pues ya creo que hay un poquito más de experiencia, hay un poquito de, pues eso, de mejor manera de hacer las cosas, está un poquito más trabajada y creo que pues puede demostrar un poco más que he ganado en práctica, que he ganado en ciertos conocimientos que a lo mejor carecía en la primera. Entonces yo recomendaría leer El Príncipe Bengalí. ¿Cuál es tu relación con las editoriales? Pues bueno, a día de hoy la relación con las editoriales es que ha sido fantástica y muy por encima de lo que yo hubiera imaginado jamás, porque es que ya te digo, yo mandé mi manuscrito de la X de Alejandro y me respondieron enseguida que me la publicaban y era mi primera novela, yo no había escrito nunca y la verdad es que fue un chute de energía fantástico el que dieran ese voto de confianza en mí. Y luego, cuando Múnich quiso apostar por El Príncipe Bengalí, pues increíble. O sea, yo súper feliz, súper feliz, súper feliz, claro que sí, porque es que es lo que comentaba, se nota que hay una cierta evolución respecto a la primera y que una editorial decida apostar por ti, que decida luego llevarte a ferias, promocionarte, bueno, y tantas cosas, tantas actividades como hacen en esta editorial, es que yo estoy muy, muy, muy feliz con mi relación con mi editorial. ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Tienes algún proyecto en marcha o en mente? Pues bueno, tengo otra novela escrita que está un poco guardada en un cajón y no sé muy bien qué haré con ella, porque tengo una especie de secuela también como a medio escribir. No sé si unirlas las dos, si acabar los 2 tomos y entonces ponerlas en juego. No sé muy bien qué haré, pero vamos, la sorpresa o el trabajo que más probable es que siga esta progresión y que salga a la luz sería esta otra novela mía, que sí que es una novela más juvenil y con toques fantásticos, como antes creo que he dicho. Y luego, quitando de esto, pues en mi cabeza fluyen un montón de historias, pero que me haya puesto a prepararlas, a escaletarlas o que estén redactadas, de momento no. Hay un personaje que ya lo he comentado también antes, que se llama Aimé, del Príncipe Bengalí, que me pide a gritos su propia historia, pero no sé. Yo tengo que optimizar muy bien mis ideas para poder trabajar en ellas. Entonces, la verdad es que no sé ahora mismo sobre cuál ponerme a trabajar. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y a su vez puedan adquirir tus trabajos. A ver, mis redes sociales son siempre en todas las plataformas, tanto Facebook, Instagram, TikTok, Threads, en fin, en todas las plataformas estoy como Laura Dada Cuentista, todo junto. Y ahí me podéis encontrar, seguir, yo intento contestar todos los comentarios e intento estar bastante activa en las redes, entonces de tanto en tanto sí que publico cositas. Eso por un lado. Luego, comprar mis novelas, pues la X de Alejandro se puede comprar en todas las plataformas de venta de ebooks a través de su versión digital, con el sello Selecta de Penguin Random House, y luego la versión en papel, que está solamente disponible a través de Amazon. Y luego tenemos El Príncipe Bengalí, que como os decía, El Príncipe Bengalí está a la venta en librería, se puede pedir en cualquier librería, en Corte Inglés, Casa del Libro, FNAC, librerías de barrio, etcétera. Es solo, si no la tienen en su almacén, se ponen en contacto con mi editorial y se piden los ejemplares. Se puede comprar y recordemos que está con el sello Múnich, que forma parte del grupo editorial Sargantana. Hasta aquí la entrevista. ¿Quieres añadir algo a modo de despedida?
Pues nada más, para despedirme quería insistir en darte las gracias una vez más por haberme permitido participar en las tardes literarias. Ha sido una entrevista súper chula. Espero que a la gente le guste oírla y espero que a la gente le guste conocerme un poquito más o le pique un poquito la curiosidad a conocer mis trabajos. Infinitas gracias y un beso. Laura, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. En un mundo donde la línea entre la realidad y el sueño se desdibuja, me encuentro atrapado en un coma, que me sumerge en un universo onírico lleno de misterio e intriga. Durante 4 meses, mis sueños se convierten en un laberinto de emociones y enigmas, donde cada rincón revela secretos ocultos y personajes enigmáticos que parecen conocer mi historia mejor que yo mismo. Sueños de un coma es una exploración cautivadora de la mente humana, donde los sueños se convierten en el escenario de una lucha por la vida y la identidad. ¿Lograré despertar antes de que sea demasiado tarde? A medida que navego por este paisaje surrealista, me enfrento a mis miedos más profundos y a recuerdos olvidados, mientras intento desentrañar la verdad detrás de mi estado. ¿Son estos sueños una ventana a mi alma o una trampa de mi mente? Con cada revelación, me acerco más a la clave que podría liberarme de mi letargo, pero también a un oscuro secreto que podría cambiar mi vida para siempre. Sueños de un coma, una novela de Lute Pérez, que puedes adquirir en la web luteperezescritor.es. El príncipe bengalí. Capítulo 1. El príncipe bengalí. Los hombres siempre se preguntan por qué las mujeres no nos comportamos de un modo racional. Lo que en realidad no entienden es que sí lo hacemos. Jardines de la mansión Spinner, Calcuta, 1860. A ver quién llega antes a la fuente. Esta vez no me ganarás, patas largas. Empujé a Jacina hacia atrás y eché a correr con todas mis fuerzas. Nuestras risas bailaban sobre un atardecer con olor a jazmín. Siempre que podíamos nos escapábamos a jugar por los jardines de la mansión de mis padres. En aquellos tiempos me importaba un comino la moral victoriana y el comportamiento que se esperaba de una jovencita inglesa de buena familia. Pronto las cosas cambiarían, pero aquella tarde que jamás olvidaría, aún disfrutaba de ser una niña de 14 años que había nacido en la India, feliz y libre. Jacín era como un hermano para mí. Su padre, el señor Adi Radaf, era la mano derecha del mío en Fay Cotton Spinner, una de las más potentes empresas textiles de Inglaterra, establecida en Calcuta desde unos años antes del inicio del Raj británico. Su madre, la encantadora Divya, se había convertido en la salvación de la mía al mudarse a la India. Le había enseñado la ciudad, el idioma y las costumbres hindúes. Entre ambas existía una complicidad que rompía toda barrera cultural. La familia de Jacín era de Cuttack, la capital de Orissa, y la mía venía de Londres. Las dos mujeres se habían conocido embarazadas y viviendo lejos de su gente debido al trabajo de sus maridos. Por esa razón nosotros fuimos criados juntos, casi como iguales. Mr. Montrose venía todas las tardes a darnos clases a los dos de lengua inglesa y de geografía, entre otras materias. Mi padre nunca estuvo muy de acuerdo con este altruismo propiciado por su mujer.
Para él Hassin no era más que el hijo de uno de sus empleados indios y opinaba que cada uno debíamos ocupar un lugar acorde a nuestra posición. Pero adoraba a mi madre y respetaba que fuera algo importante para ella. Solo estábamos separados por las mañanas. Mi Davenport me daba clases de cómo ser una dama, mientras Hassin iba al colegio más cercano con los demás chicos de nuestra edad. «Eso no vale, Angie, eres una tramposa», me gritó él en cuanto recuperó el equilibrio después de mi empujón. Siempre me ha gustado ganar y me divertía mucho sorprendiendo a Hassin. El camino más corto para llegar a la fuente era lanzándose al agua, y estaba segura de que él jamás hubiera pensado que yo me metería con mi vestido nuevo. Pero lo hice. Salté al estanque y nadé todo lo rápido que la risa me permitía. «Estás loca. Si te ve tu madre te castigará un mes entero», dijo. Le vi dudar unos segundos. No podía creer mi atrevimiento, pero enseguida añadió: «No me vas a ganar, ni lo sueñes». Se quitó su sencilla camisa de lino sin desabotonarla y se lanzó de cabeza al estanque. Mi recién estrenada curiosidad femenina no pudo evitar darse cuenta de que su cuerpo estaba cambiando. Se había hecho muy alto, sus hombros se ensanchaban y cada vez tenía las mandíbulas más marcadas. Había heredado la belleza de su madre y se estaba convirtiendo en la verdadera imagen de un príncipe de cuento. Era mi príncipe bengalí. Llegué casi sin aliento al borde del estanque. Tomé impulso con los brazos para salir del agua y tocar triunfante la fuente, pero algo me agarró las piernas y tiró de mí con fuerza hacia abajo. Abrí los ojos dentro del agua y, alumbrada por los rayos de sol que se colaban entre el manto de nenúfares, vi acercarse la sonrisa radiante de Hassin. En ese instante, aún con la cabeza sumergida, oímos la voz de mi madre que se acercaba. «Angelina, cariño, ve a arreglarte para la cena que tu padre está a punto de llegar». Nos quedamos quietos, muy juntos, escondidos entre las flores de loto, hasta que poco a poco sus pasos sobre la gravilla se fueron alejando. «Lo siento, no quiero, pero tengo que irme», le dije con cara de pena. «Mañana nos vemos». «Espera, Angie, tengo una cosa para ti». Sus ojos ambarinos centelleaban con un brillo especial. Me cogió suavemente la cara y posó sus labios sobre los míos. El tiempo se detuvo dibujando aquel esbozo de beso perfecto, sincero y anhelado por los dos. Nuestros corazones, que siempre habían latido juntos, acompasados, en ese momento estaban desbocados. Tuve que reconocer que esta vez era él quien me había sorprendido. «Hace mucho que quería darte un beso». Sus dedos tostados contrastaban con los cabellos dorados que me retiraba dulcemente de la frente hacia detrás de las orejas. Luego añadió: «Y ahora vete, o tus padres te desheredarán». En cuanto mis piernas dejaron de temblar, salí del agua, me escurrí el pelo e intenté recomponer un poco mi aspecto. No tendría más remedio que colarme por las puertas de servicio a hurtadillas. Pero entonces me di cuenta de que me faltaba algo muy importante. «Dios mío, Hassin, se me ha caído el colgante que me regaló mi padre. No puedo perderlo. Significa mucho para él». «No te preocupes, vete. Corre y no llegues tarde a la cena. Yo lo encontraré y te lo haré llegar sin que se enteren». «Por favor, no pares hasta encontrarlo», le pedí. Y cumplió su promesa. Buscó mi colgante de piedras preciosas hasta que, bien entrada la noche, lo halló enredado en una mata de caléndulas. Por supuesto, lo primero que me preguntó mi padre en cuanto me senté a la mesa fue por qué no llevaba puesto su regalo de cumpleaños. A lo que yo le respondí, restándole importancia, que me lo había dejado en la habitación al cambiarme de ropa para cenar. Lo que no sabía era que con aquella mentira piadosa para evitar una estúpida regañina, estaba a punto de destrozar mi mundo feliz. En menos de un año, mi infancia habría acabado para siempre. A la mañana siguiente noté cierto revuelo entre el servicio. Había algo raro en el ambiente. Por la tarde Hassin no se presentó a la clase de Mr. Montrose. Pensé que se encontraría indispuesto y me dediqué a luchar por mantener quietas a las mariposas de mi pecho,
que se morían por verlo después de nuestro beso. Sin embargo, quien sí se presentó y mucho antes de lo normal fue mi padre. Vi aparecer su carruaje a toda prisa a través de la ventana. Todo era muy extraño. Angelina, ya lo he arreglado todo. Mañana por la mañana partirás hacia Londres con tu madre, dijo mi padre mientras sacaba una cajita del cajón de su escritorio. Luego añadió: ya es hora de que empieces a relacionarte con la gente adecuada. Pronto te presentaremos en sociedad. Pero padre, ¿por qué? No entendía a qué venía aquello. Luego dije: yo no quiero. Lo logré balbucear, aunque sabía que con él no tenía ningún derecho a réplica. Toma, hija, ábrela, dijo, mientras me pasaba la caja con una sonrisa de suficiencia. Luego agregó: menos mal que lo pillamos con las manos en la masa. No te preocupes, que ya no volverás a ver a ninguno de esa familia de ladrones aprovechados por lo que hemos hecho por ellos. Y entonces lo entendí todo. Habían descubierto a Jacín intentando colarse en el pasillo de las habitaciones para devolverme el colgante. Y lo que realmente era una demostración de su amor hacia mí, había acabado siendo el motivo de nuestra separación. Todo el mundo creyó que me estaba robando. Toda la familia Radaf fue obligada a volver a Cuttack con una maleta llena de odio y con el honor mancillado. Me sentía como una hormiga aplastada por un elefante. Nadie escuchaba a la ingenua Angelina, la pobre niña mimada que no se enteraba de nada de la cruda realidad. En menos de 24 horas me encontraba de camino a Inglaterra, un país desconocido para mí. Mi madre lloraba por dejar atrás una bonita amistad sin haberse podido ni despedir, y yo tenía el corazón tan hecho pedazos que me sentía morir de pena. Dolía pensar que lo más probable era que jamás volviera a ver a Jacín. Capítulo 2. Una inesperada oportunidad. Salón de baile del Palacete de los Bidon, Londres, 1865. La vida en Londres era encorsetada, superficial y clasista. Había aprendido que al igual que la niebla escondía la suciedad que cubría sus calles, las personas no eran honestas y se ocultaban detrás de una falsa moralidad pública. Aparentemente yo me había convertido en todo lo que se esperaba de mí, pero lo cierto es que no había día en el que no hubiera dejado todo por volver a vivir una tarde cualquiera en los exóticos jardines de Calcuta. Desde hacía un par de años mi padre había trasladado sus fábricas indias a Manchester. Comentaba que allí cada vez había más miseria y que los indios le daban demasiados problemas. No eran buenos tiempos para Fine Cotton Spinner. La producción en Inglaterra era más cara y cada vez había más competencia con la importación de tejidos fabricados en Estados Unidos. Así que desde que había cumplido los 18, en vista de mi falta de iniciativa, mi padre se encargaba de que asistiera a todos los eventos de la alta sociedad británica, donde pudiera haber varones casaderos. Querido Cecil, muchas gracias por invitarnos a mi hija y a mí a este fabuloso baile de primavera. Tendrás que perdonar que no asistiéramos al de invierno, pero desgraciadamente en el mes de noviembre enterramos a mi esposa y todo estaba demasiado reciente. Mi padre me había insistido en que fuera amable con Sir Cecil Bidon, el anfitrión, pues les unían varios asuntos de negocios. Mi gran amigo Bruce, no hay nada que perdonar, y menos habiendo traído contigo a esta joven belleza. Tú debes de ser Angelina. Me cogió la mano y la besó de una forma tan lenta que me resultó indecorosa. Luego añadió: si pudiera llevarte conmigo a la India, no se me haría tan insoportable lidiar con mis menesteres diarios. Pero claro, ¿a qué joven de hoy en día le interesaría viajar a Cuttack acompañando a un viejo como yo? Mi corazón me dio un vuelco. Cuttack, una inesperada oportunidad de buscar a Jacín acababa de surgir de la nada, y el ímpetu propio de mi juventud no estaba dispuesto a dejarla escapar. Pues igual se equivoca, Mr. Bidon. Sin duda estaría encantada de que un hombre con su experiencia me enseñara la región de Orissa. En mis 13 años viviendo en la India no tuve el placer de visitarla y oí verdaderas maravillas de sus tierras. Esto sí que es una sorpresa para mí, dijo él. Le tomo la palabra y con el permiso de su padre
La invito formalmente a viajar conmigo a principios de año. Permiso concedido, dijo mi padre, que no daba crédito a lo productiva que le estaba saliendo aquella tarde. Y luego añadió: ¿quién soy yo para oponerme a una invitación del mismísimo gobernador colonial de Bengala? Mejor os dejo juntos, y así podéis pulir los detalles del viaje. Y así fue como empecé a verme con Cecil Beedon, un hombre de mediana edad, viudo y con 10 hijos, todos frutos de su anterior matrimonio. A la legua se notaban sus intenciones de cortejarme, y aunque yo le seguía el juego para no perder sus favores, procuraba mantener las distancias. Después de casi un año de paseo por Hyde Park, visitas a la ópera y demás eventos sociales como acompañante del gobernador, nuestra relación se hizo oficial. La empresa de mi padre recuperó milagrosamente gran parte de su esplendor y yo solo tachaba los días que me quedaban aguantando aquella farsa para poder regresar a la India. Último capítulo. Unas gemas de ágata, cornalina roja y aguamarina. Mezquita de Shani. Interiores de la fortaleza Maravati Quilla, Cuttack, 1866. Después de interminables días recluida en la opulenta residencia de Cecil en Cuttack, por fin había conseguido salir sola, en un palanquín, a visitar la ciudad bajo la excusa de conocer sus monumentos. Buscaba alguna pista sobre la familia Radaf, un milagro quizás, siempre cuidándome de mantener mis intenciones ocultas. Aunque Cecil estaba demasiado ocupado con sus asuntos como gobernador, debía disimular ante sus sirvientes, que eran los que me llevaban a los sitios. Me hallaba pues en el corazón de Cuttack, visitando los restos de la antigua fortaleza Baravati. Como una bofetada a mis sentidos, los olores de las especias, los exóticos perfumes florales y las cálidas temperaturas despertaron en mí recuerdos de la infancia. Observaba absorta las hermosas cúpulas que adornaban la mezquita de Sashi, cuando tropecé con un hombre con turbante al girar una esquina. De golpe se me cayó el sombrero a los pies de una mujer de impresionante delgadez. Me agaché corriendo a recogerlo, y al levantarme quedamos cara a cara. Sus ojos eran unas oscuras cuencas excavadas en un rostro cadavérico. Mi egoísmo de londinense pudiente me había impedido darme cuenta de lo que estaba ocurriendo en realidad. Una gran hambruna azotaba la ciudad. Allá donde mirase veías personas tristes y demacradas, niños famélicos, y se oían lamentos que imploraban algo que llevarse a la boca. Regresé a casa de Cecil y le conté alarmada lo que había visto. Él encendió su pipa con parsimonia y me dijo: «Mi bondadosa e ingenua niña». Su tono anticipaba mucha sangre fría. Luego continuó diciendo: «Cualquier número excesivo de muertes no es más que la respuesta de la naturaleza a la superpoblación. Ningún gobierno puede hacer mucho para evitar o aliviar estas vicisitudes de la providencia». Pero hasta aquí el programa de hoy. Volveremos la próxima semana con otro autor o autora que nos contará todo sobre su trabajo. Defensa o dispendio, el 5% que incomoda a Europa. Hoy hablamos de la decisión de España de desmarcarse del acuerdo de la OTAN que propone dedicar el 5% del PIB al gasto militar. ¿Realismo político o ruptura de compromisos? El 5% del PIB. ¿En serio? ¿Eso salió de un estudio estratégico o de una siesta con pesadillas de Donald Trump? Bueno, bromas aparte, la propuesta nace bajo presión estadounidense, especialmente de Trump. La mayoría de aliados firmaron el objetivo, al menos en papel. Pero España, y también Eslovaquia, dijeron algo así como: por ahí no pasamos. Y no sin razón. Hablamos de cifras que rompen con la capacidad real de las economías europeas. No solo por dinero, sino por industria. España lo dejó claro, ni siquiera podría alcanzar el 3,5%, que es solo la parte dura de defensa. España firma el documento, sí, pero con un matiz: aplicarlo a su ritmo. En la práctica, eso sugiere que no lo va a cumplir. Lo clásico.
Firmamos, sonreímos en la foto, y luego, patada para adelante. Política Europea 1101. No es tan simple. Y no es un problema solo de España. Ni Estados Unidos alcanza ese 3,5% real con su gasto actual, y ellos son quienes lo exigen. Además, hay que recordar que para España, un 5% del PIB serían unos 90.000 millones de dólares. El doble de lo que gasta Corea del Sur, y eso que ellos están técnicamente en guerra. ¿Y el 1,5% indirecto? ¿Qué es eso? ¿La sección de ciencia ficción del presupuesto? Porque se ha hablado hasta de reconstruir puentes. ¿Con fondos de defensa? Sí, se menciona infraestructura, ciberseguridad, logística, pero todo muy ambiguo. La crítica es que ese 1,5% podría ser un truco para maquillar la cifra sin traducirse en capacidades reales. ¿Por qué casi todos los países firmaron? Estrategia dilatoria. Todos saben que no podrán cumplirlo, pero firman con la esperanza de renegociar en 2035, cuando quizás Trump ya no esté, o el contexto haya cambiado. Traducción. Hacemos como que lo intentamos, pero no vamos a hacerlo. Muy creíble todo. Si no puedes confiar en que tus aliados cumplan compromisos de gasto, ¿cómo confías en el artículo 5? En la defensa mutua. Más allá de política, cumplir ese 5% choca con la realidad industrial. La industria europea está muy fragmentada, y no hay capacidad para absorber ese salto. Se estima que habría que pasar de 300.000 millones a 800.000 millones anuales en la Unión Europea. Y sin industria propia fuerte, buena parte del dinero se iría a Estados Unidos. Vaya negocio. Nos endeudamos, compramos fuera, y encima el retorno económico aquí es mínimo. Genial. Y no es solo dinero. La guerra de Ucrania mostró que faltan materias primas, logística, personal cualificado. No se puede fabricar más sin gente. Hoy ya faltan técnicos, ingenieros. Y si encima gastas rápido, puedes acabar con proyectos inflados o corrupción. ¿Quién protege qué? ¿Cómo se complementan las capacidades? Nada de eso se abordó con seriedad. Claro, eso no queda tan bien en el titular como un todos comprometidos con la defensa. En el fondo, España no está diciendo no a invertir en defensa. Reconoce la necesidad de modernizar sus fuerzas. Pero lo que cuestiona es el ritmo y la forma. Y eso es vital. Invertir en su industria, cooperar, no duplicar esfuerzos. Si no, el dinero se diluye como un terrón de azúcar y la dependencia crece. ¿Es la postura española un acto de realismo necesario o una grieta peligrosa en la unidad de la OTAN? Ambas cosas pueden ser ciertas. Lo peligroso es seguir fingiendo que el emperador lleva ropa. Es el momento de establecer prioridades y diseñar un plan, más allá de cifras impuestas. Si queremos seguridad real y duradera, tiene que construirse sobre verdad, industria sólida y cooperación. No sobre promesas vacías y cifras obsesivas. ¿Queremos una Europa fuerte? ¿O simplemente armada? ¿Tiene sentido gastar el 5% sin garantizar una industria que lo sostenga? ¿Qué confianza puede tener una alianza que se basa en promesas que nadie cumple? ¿No deberíamos replantear la defensa desde una visión común, realista y sostenible? ¿Tiene sentido la OTAN o NATO lo que sea? La seguridad no se mide solo en tanques, radares o porcentajes del PIB. Se mide en cohesión, en honestidad, en la capacidad de mirar de frente a lo que sí se puede hacer, y hacerlo bien. España ha dicho lo que otros quizás solo piensan. Que no se puede cumplir. ¿Es eso valentía política, o una grieta en la cohesión de la OTAN? Quizás, lo verdaderamente valiente no sea afirmar lo imposible, sino decir la verdad, aunque incomode. Defensa o dispendio, el 5% que incomoda a Europa.
Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.